se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, hasta de aún nos queda denunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Parte del trabajo que tú has puesto en nuestras manos para la realización de tu obra. Nos disponemos a estudiar la palabra de la verdad que tú has dejado para el mundo, para tu pueblo, para que caminemos hacia donde tú te dirigiste un día, Señor, y donde nos estás esperando. Suplicamos que tu Santo Espíritu nos dirija y podamos entender. En el nombre de Jesús, bendito Señor y Dios nuestro, con la unción del Espíritu Santo, para poner la palabra por obra. Amén. 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 Amén, hermano. A todos los hermanos de nuestra fe que luchan día a día contra las tentaciones, contra el desánimo, la discriminación y las pruebas. Sabemos, pueblo de Dios, que mantenernos de pie no es fácil, pero la buena noticia es que estamos luchando contra un enemigo que ya fue vencido por nuestro Señor y que no estamos solos. Tenemos que recordar eso, sino que Jesús, el Redentor del mundo, nos esfuerza y está con nosotros todos los días, porque cumple la promesa que nos dejó antes de irse. Entonces, hermanos queridos, yo quiero compartir con ustedes este tema. Lo he llamado la triple obra del Espíritu Santo versus la triple unión babilónica. Esto es un tema profético pues muy poco explorado. Bueno, entonces, hermanos, como estábamos diciendo sobre el tema, es un tema bastante fuerte y por eso a veces hay interferencias. Es respecto a la triple obra del Espíritu Santo versus la triple unión babilónica. Quiero hacer una pequeña introducción, pues, antes de iniciar en el tema. Nosotros todos sabemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y allí también creó al hombre con el propósito de establecer un pueblo. Su pueblo, una sola nación, un solo pueblo. Y así fue y así será, como está escrito. Me permito leer aquí Efesios capítulo 4, el versículo 4 en adelante. Entonces dice lo siguiente: una iglesia y un espíritu, como fuisteis también llamado a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos, quien está sobre todos y por todos y en todos vosotros. Esto nos confirma que es una iglesia que el Señor ha querido conformar. Sin embargo, surgió en el medio el originador del pecado, como lo llama el espíritu de profecía, el originador de la muerte, de quien ya sabemos no solamente se opone a todo plan de Dios, sino que se ha propuesto imitar. Es importante que tengamos en cuenta estos términos: imitar, copiar, todas las cosas del Espíritu, para engañar y para que el pueblo de Dios, para que el pueblo que Dios quiso y quiere formar, se vuelva hacia Él, o sea, hacia Satanás, hacia el enemigo, que no logre llegar al propósito de Dios, sino que sea atraído hacia el enemigo. Ese es el engaño. De esta manera surge la primera sentencia profética de boca del mismo Señor cuando dijo, ya todos conocemos: y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí advierte el Señor que se levantarían dos pueblos.
entre miles de religiones existentes en el mundo solo quedarán dos grupos, de los cuales solo un grupo conformará el pueblo de Dios. Solo uno guardará la fe y andará en obediencia por encima de cualquier magistrado. Será un pueblo distinto de todos los demás y diferente, queridos hermanos, entre todos los pueblos de la tierra. Así lo dice el libro profético de Esther. Voy a leer aquí el capítulo 3 de Esther, versículo 8 y 9 dice: Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo, mira lo que dice, hay un pueblo esparcido y diseminado entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no observan las leyes del rey. Y al rey no le beneficia dejarlos vivir. Si le parece bien al rey, decrétese que sean destruidos. Mire lo que dice la profecía de este libro. Ya en contra de ese pueblo que era diferente de todos los demás pueblos sobre la tierra, porque tenían sus propias leyes, las leyes de Dios, y no las leyes del mundo. Entonces dice, decrétese un decreto, que sean destruidos. Y ya conocemos el desenlace de lo que sucedió en esta historia ejemplar allí en el libro de Esther sobre los hijos de Dios. Entonces la copia que decíamos al principio, la imitación del adversario de Cristo, en que consiste en que también tiene un pueblo y no está precisamente marcado. Algunos se reconocen fácilmente, pero tiene otros infiltrados en todas partes. O sea, tiene un pueblo que está marcado, tiene sus distinciones diferentes a las del pueblo de Dios. No son tan fáciles de identificar, dice Elena de White. No todos los identifican, sobre todo por aquellos cuyo conocimiento no ha sido formado en bases proféticas profundas. Ya decimos, la palabra dice, por su fruto los conoceréis, pero eso no es tan fácil. Como dice el Espíritu de profecía. Voy a leer aquí Testimonios para Ministros, página 156. Dice: no os conforméis con la explicación que ningún hombre haga de las Escrituras, cualquier sea su posición, sino id a la Biblia e investigad la verdad por vosotros mismos. Cavad un pozo profundo y poseeréis el conocimiento que es de más valor para vosotros. Muchos se han vuelto perezosos y han caído en un criminal descuido del escudriñamiento de las Escrituras y están tan destituidos del Espíritu de Dios como del conocimiento de su palabra. Por eso, porque como la única manera de poder estar enterados de los engaños es a través del conocimiento de la palabra, es la esperanza del pueblo. Entonces aquí Elena de White advierte eso, la pereza de la lectura, del escudriñamiento. Bueno, hermanos queridos, después de esta breve introducción vamos a tratar de despejar algunas inquietudes que muchos tienen respecto a todo el complejo plan de salvación trazado por la deidad. Pero antes quiero hacer aquí, pues hablando de este engaño, también de la copia, quiero aclarar un poquito la diferencia entre deidad y el término Trinidad, que es un término católico, acuñado por los católicos, Trinidad. Lo hago porque algunos hermanos de la fe todavía no utilizan esta palabra y no conocen bien de dónde proviene. Este término está basado en una imitación luciferina, pues la Iglesia romana introdujo el nombre Trinidad en la fe cristiana, pero obviamente esto no aparece en la Biblia y no solo fue enseñado a los católicos, sino casi a todos los cristianos, incluyendo adventistas del séptimo día. Dicen que el término Trinidad es correcto porque se trata de tres personas divinas. Entonces aclaremos que en Génesis 1.26 el Señor dice, Génesis 1.26, hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza. En hebreo la palabra usada para Dios es Elohim. Esta es una palabra que denota pluralidad de personas, o sea, la deidad es plural. Por eso allí dice hagamos al hombre, Elohim es plural. Es por eso que comprendemos cuando dice dijo Elohim, hagamos al hombre. Hagamos al hombre tiene concordancia con la premisa y así la redacción es congruente con el plural. En Génesis 11:7 leo que dice encontramos, bueno aquí dice bajemos y confundamos. Aquí vuelve y habla Elohim, o sea,
la deidad. Ahí mismo dice aquí en Génesis 11:7, nuevamente la Biblia usa el plural de personas para referirse a Dios, un solo Dios, como lo dice también en Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6:4 es el famoso Shema, el Shema, oye Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, dice en hebreo, que traducido es, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es una deidad. Entonces, ¿por qué quisieron reemplazar la palabra deidad por Trinidad? En realidad la Trinidad es adoptada de las tríadas paganas. Tríadas, los que han estudiado historia saben lo que significa una tríada. Esos son términos paganos. Existen diversidad de tríadas pagadas desde antes de Cristo. Y estas tenían que ser infiltradas en la iglesia para su contaminación, para quebrantar la ley. De esta forma Satanás se burlaría de Dios, pretendiendo confundir a todo el pueblo con el vino babilónico. En el libro, tengo aquí unos resúmenes del libro Historia de la Teología, siglo XVI, el norteamericano Pelikan Yaroslav es un historiador bíblico y narra el origen de la Trinidad en el cristianismo, el cual dice se debe a la filosofía griega y el politeísmo pagano introducido en la iglesia romana. Y luego el escocés Alexander Hislop del siglo XIX también tiene un libro que se llama Las dos Babilonias. Allí describe ampliamente cómo la tríada del paganismo fue absorbida y disfrazada por la Trinidad en la Iglesia Católica. Todos los pueblos, naciones y lenguas han tenido en su tradición una tríada pagana, hermanos. Por ejemplo, la tríada egipcia, Isis, Horus, Semiramis, que todos conocemos. La tríada hindú, Brahma, Vishnu y Shiva. Shiva, por ejemplo, es el portador del tridente, muy importante esto también, que es el símbolo de las trilogías, la creación, mantenimiento y destrucción, cuerpo, alma y mente, pasado, presente y futuro. Ese es el símbolo del tridente, son trilogías paganas, creación, mantenimiento, destrucción, pasado, presente y futuro. Ese es el engaño y por eso de ahí viene la Trinidad. El Dios, por ejemplo, el Dios o la tríada de los babilonios, que era Ea, Marduk y Gibel. Estos fueron unificados supuestamente, son uno solo, condensados en un triángulo equilátero. Esta es la tríada de los babilonios. ¿Se acuerdan el triángulo equilátero? Aquel mismo que utiliza la Iglesia Católica para colocar ahí Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es utilizado por la Iglesia Romana hasta hoy, porque la hegemonía babilónica pues debía continuar. Esa es la profecía. Pues esto así rápidamente, hermanos, por tiempo, lo explico rápidamente sobre una breve historia del origen de la Trinidad Católica, la cual también es adoptada por muchos cristianos, como ya lo dije, incluyendo adventistas del séptimo día. Aunque Satanás quiere imitar la deidad en número, o sea, 3, la diferencia es que la Trinidad son dioses como los describe el Señor en su palabra. Voy a leer aquí Salmos 135, del versículo 15 al 18. Los ídolos de las naciones son de plata y de oro, obra de manos de hombres, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Son los mismos dioses ciegos, mudos y sin corazón, dice Isaías 44:18. Pero esto tratando de imitar los dioses, la triada. Pero la diferencia más grande entre la Trinidad y la deidad es que son dioses sin poder, la triada. La deidad tiene todo el poder, la Trinidad es hueca y sin aliento. Aquí la imitación luciferina falla grandemente, no hay que hacer nada, no se puede hacer nada. Así que, hermanos, no nos dejemos confundir con esos términos, porque todo tiene su explicación y su historia, de dónde ha llegado y cómo se infiltró. Ahora vamos a hacer una segunda parte, entonces, vamos a estudiar el plan salvífico de la deidad, llamado la triple obra del Espíritu Santo. Entonces podemos entender muchas cosas bíblicas relacionadas con la salvación de todos y cada uno de nosotros, hermanos queridos. ¿Me siguen?
Amén, amén. Muchos se han hecho preguntas como esta. ¿Por qué un mensaje triple de los ángeles? ¿Por qué el santuario tiene 3 partes? ¿Por qué San Pablo dice que tenemos que ser santificados en mente, cuerpo y espíritu? 3 partes también, para poder estar completos. No hay salvación, no hay santificación bíblica a medias. Esto está en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Igualmente Daniel anuncia una triple sentencia o condición para ser salvos. Dice que muchos serán limpios, emblanquecidos y probados. Repito, limpios, emblanquecidos y probados. Esto tiene que ver con la triple obra de salvífica del Espíritu Santo. Pero dice que solo los entendidos entenderán. Esto está en Daniel 12:10, para que tomen nota y después revisen en sus casas, porque esto es un estudio profundo. Yo quisiera que todos estuvieran tomando nota, por lo menos de las citas, para que revisen, hermano. Esto es un tema profético que tenemos que estar en, porque esto va a suceder, se va a volver a repetir. Daniel 12:10 dice eso. La obra de Dios y el control de los sucesos. Voy a leer aquí. Conflicto, bueno, esto Elena Aguay llama esto, que dice que Dios siempre ha tenido un patrón distintivo y único, hablando de por qué las 3 partes del santuario, por qué el mensaje de los 3 ángeles, es porque Dios tiene un patrón distintivo, es único, que Elena Aguay lo llama sorprendente analogía. Dios no cambia, los principios del todo que Dios utiliza, el Todopoderoso, para revelar y entender la verdad, siempre son los mismos. Siempre son lo mismo. Voy a leer aquí en el Conflicto de los Siglos, página 343, tomar nota. La obra de Dios en la tierra presenta siglo tras siglo sorprendente analogía. En cada gran movimiento de reforma o religioso, los principios que rigen el trato de Dios con los hombres son siempre los mismos. O sea, antaño y hogaño, antiguamente y en el presente, y hoy son siempre los mismos que utilizaba en antaño. Los movimientos importantes del presente concuerdan con los del pasado, dice Elena White, y la experiencia de la Iglesia en tiempos que fueron encierra lecciones de gran valor para nuestros días. Ninguna verdad bíblica, ninguna verdad que se enseña en la Biblia con mayor claridad que aquella de que por medio de su Santo Espíritu Dios dirige. ¿Sí ve? Todo es la obra del Espíritu Santo, especialmente sus siervos en la tierra en los grandes movimientos en pro del adelanto de la obra de salvación. Esto lo vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa con el adelanto de la obra de salvación? Es importante esto. Los hombres son en mano de Dios instrumentos de los que Él se vale para realizar sus fines de gracia y misericordia. Cada cual tiene su papel que desempeñar. A cada cual le ha sido concedida cierta medida de luz adecuada a las necesidades de su tiempo, esto para entendido los tiempos, y suficiente para permitirle cumplir la obra que Dios le asignó. Subrayo esto, cumplir la obra que Dios le asignó. Porque estemos muy pendientes, hermanos queridos, de esta cita. En el primer capítulo de Apocalipsis, el patrón distintivo de Dios en la profecía sobre algunos temas especiales, digamos hay un patrón distintivo de Dios. Voy a leer aquí Apocalipsis capítulo 1, y algunos versículos 8, el 11, el 17 dice lo siguiente: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor. Yo soy el alfa y la omega. Vuelve en el versículo 11 y repite: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, y cuando le vi caí como muerto a los pies. Y dice otro versículo 17, el mismo capítulo 1, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Cuántas veces está diciendo Dios? 3 veces en el mismo capítulo 1 de Apocalipsis. Cuando Dios, queridos hermanos, cuando Dios repite 3 veces un asunto, es porque quiere que prestemos atención especial a la verdad y entender su voluntad. Vamos a entender mejor la Biblia ahora en adelante, cuando veamos estos patrones de Dios. Este es el sistema de Dios, es un patrón distintivo. Sí lo dice Daniel 12:10, los entendidos tendrán que ser probados para poder ser aceptados.
Entonces es la voluntad de Dios. Aquí dice que 2 pueblos se levantarán. Habrán 2 tipos de adoradores, desde el principio hasta el fin. Y estos tendrán que ser separados. Hay que separar estos pueblos y se va a hacer por medio de una triple prueba profética. Es esto lo que vamos a empezar a entender de aquí en adelante, la triple prueba profética. De esta manera el mensaje de los 3 ángeles se convierte en una prueba triple para el pueblo de Dios. Ese es el sistema de Dios, hermanos. Es su patrón distintivo de principio a fin. Siempre lo hubo, siempre fue así. Ahora más adelante veremos por qué el mensaje de los 3 ángeles es una triple prueba para el pueblo de Dios. Eso lo vamos a ver más adelante. La Biblia nos enseña que desde la antigüedad el pueblo de Dios era probado en triple para ver su obediencia y su lealtad. Voy a leer, esto está en toda la Biblia, queridos hermanos. Voy a leer Éxodo capítulo 23. Éxodo capítulo 23, Éxodo 23, versículo 14. Y esto hay muchas citas, obviamente. Pero voy a leer algunas por el tiempo. Dice Éxodo 23, 14. 3 veces al año me celebraréis fiesta. Luego en el versículo 17, 3 veces al año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová al Señor. Esto era una prueba triple para ver la obediencia y la lealtad del pueblo para con Dios. 3 veces. Vamos a seguir mirando, hermanos. Número capítulo 22. Ustedes conocen la historia allí, el capítulo 22 de Números. El versículo 21 en adelante dice que el ángel de Jehová se puso en el camino de Balaam 3 veces. Por eso allí era una prueba que iba a tener Balaam. 3 veces se puso en el camino el ángel de Jehová. Y por eso el asna le habló, era el espíritu de Jehová hablando. Entonces ahí, y ahí si ustedes revisan el número 22, 21, 26, aquí dice que tuvo esas 3 veces, apareció el ángel de Jehová en el camino de Balaam, pero obviamente Balaam no pasó la prueba porque su corazón no discernía las cosas espirituales. Ustedes leerán la historia y verán que 3 veces se le atravesó el Señor a Balaam, pero él no pasó la prueba. Otro ejemplo veo aquí en 1 de Samuel, capítulo 3, voy a leer versículos del 4 al 8. Es cuando Dios prueba a Samuel, así como probó al pueblo anteriormente, probó a Balaam. Ahora Dios prueba a Samuel y lo llama 3 veces. Dice, Jehová pues llamó por 3ª vez a Samuel. Estoy ya leyendo el final del capítulo 3. Y llamó pues Jehová por 3ª vez a Samuel. Y él se levantó y fue a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, pero note que Samuel se estuvo dispuesto desde la primera vez que lo llamó, heme aquí, Señor, y volvía a su recinto, heme aquí la segunda vez. Y la 3ª vez, siempre Samuel respondió todas las 3 veces, pasó la triple prueba de fe, una prueba de sumisión y disposición, y Dios entonces lo pudo utilizar, porque él estuvo siempre dispuesto. Esa es la diferencia entre el que está dispuesto y el que no está dispuesto. ¿Y qué decimos de San Pablo, hermanos? Como todo un siervo leal a Dios, no solo tuvo una triple prueba, sino que tuvo varias pruebas triples. Por ejemplo, en Hechos capítulo 9, versículo 8 dice, le trajeron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió, 3 días sin ver. 3 días tenía que ser probado. Pablo, para estar, son pruebas que denotan alistamiento de una persona que el Señor está llamando al servicio. Como dice Deuteronomio capítulo 8 también, para ver si habías o no de ser digno de mi pueblo, de guardar los mandamientos. Luego ahora San Pablo sufre otra prueba en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 25. 2 de Corintios 11, 25 dice,
3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado a la deriva en alta mar. Y otra prueba dura por la cual sufría mucho San Pablo está en el mismo 2 de Corintios capítulo 12, versículos 7 y 8. Y dice, un aguijón en mi carne me fue dado, con respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Entonces, 2 de Corintios 12, 7, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Son pruebas también, esto también nos indica que el Señor, así como al igual recuerdan la historia de la mujer cananea, el Señor no responde a muchas personas inmediatamente. A Daniel le respondió inmediatamente, pero otros tienen que ser probados en la fe. La mujer cananea, acuérdense que fue probada en su fe y tuvo que persistir y pedir 3 veces antes de que Jesús le concediera su petición. Esto está en Mateo capítulo 15, versículo 22, cuando ella le dice al Señor y Jesús no le pone cuidado. No le pone cuidado para nada. Después le dice otra vez, Señor, mire que tengo mi hija. Entonces ya él le pone cuidado y le dice, no es justo que dé el padre el pan de los hijos a los perrillos. Y ella vuelve e insiste por 3ª vez. Y como ella perseveró hasta el fin, eso simboliza perseverar hasta el fin de la pequeña prueba. Entonces el Señor le concedió porque había pasado su triple prueba. Pero ahora miremos qué tal el maravilloso ejemplo de Jesús, nuestro Redentor. También tuvo que soportar la triple prueba. Él dio ejemplo de que sí se podía hacer, y él da ejemplo aquí. Y no solo una vez, sino como San Pablo varias veces. Una fue en el desierto, acordémonos que cuando fue tentado por Satanás 3 veces. 3 veces fue tentado por Satanás. Ustedes ven las 3 veces allí, que el Señor sale en victoria final. Así como lo hicieron muchos que ya leímos en el pasado, Samuel y muchos salieron ahí victoriosos. Y en su agonía el Señor tiene que soportar y pedir ahora 3 veces para finalmente obedecer. Vamos a ver, ¿se acuerdan ustedes cuando el Señor en su agonía está en un momento muy difícil? Pide al Señor, a su Padre eterno, y Él debe soportar. Dice aquí en Mateo capítulo 29, versículo 39 al 44, Mateo 29, 39. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Velad y orad para que no entréis en tentación. Aquí pues salta un versículo. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue, porque allí se han quedado dormidos los discípulos. Entonces otra vez fue, y dice aquí el registro, y oró por 2ª vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y ahí sigue diciendo el último versículo. De nuevo fue y oró por 3ª vez, diciendo las mismas palabras, y ya ustedes saben lo que sucedió. 3 veces tuvo que orar Jesús al Padre para finalmente aceptar la voluntad de su Padre querido. 3 veces Jesús pasó la prueba, hermanos queridos, una prueba muy dura, y por eso nosotros estamos vivos, estamos aquí gracias al Señor. San Pablo pasó su prueba triple, y por eso el mensaje llegó a esparcirse como Dios les había ordenado. Este es el propósito de la triple prueba, para conocer el corazón sincero que ha de aceptar las palabras de verdad, para que de la misma manera hable, para que testifique y viva para la eternidad. Es la triple esencia de Dios, es su patrón distintivo. ¿Y por qué? Porque es la gran obra del Espíritu Santo, es la obra de la redención de Elohim, que es la deidad. 3 personas en 3 pasos. Vamos a mirar estas 3 personas en 3 pasos. Dice Juan capítulo 16, versículo 7. Juan 16, 7 y 8 dice lo siguiente. Cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Del pecado, de justicia y del juicio. Esta es la obra maravillosa del Espíritu Santo.
Ahí tenemos el triple patrón divino. Así se adoraba a Elohim en antaño. Mire, escuchemos esto. Isaías capítulo 6, versículo 3. Dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos. ¿Ven? Aquí notamos 3 veces, Santo, Santo, Santo. Siempre se adoraba así antiguamente, Santo, 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 porque conocían la deidad. Es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria, dice Isaías 6:3. Entonces, habíamos mencionado antes sobre por qué el triple mensaje de los ángeles, por qué el mensaje de los 3 ángeles, y vamos a hacer un paralelo ahora. Es importante, pues aquí no tenemos pizarrón, pero vamos a hacer un paralelo con la obra salvífica del Espíritu Santo, la triple obra del Espíritu Santo. Entonces, los 3 ángeles. El primer ángel anuncia el Evangelio eterno. El Evangelio eterno simboliza, eso es para convencer al mundo de pecado. Ahí está el primer paso del Espíritu Santo, convencer al mundo de pecado. Ese es el mensaje del primer ángel, en concordancia con el mismo primer paso del Espíritu Santo. El segundo ángel anuncia la caída de Babilonia. ¿Por qué? Porque es la justicia de Dios. La caída de Babilonia es justicia. Entonces el segundo paso del Espíritu Santo, justicia. Y el tercer ángel anuncia la marca de la bestia, es decir, ninguno que sea que tome ni reciba la marca de la bestia. Esto simboliza que esto será el juicio de Dios. Todo aquel que reciba la marca de la bestia, que no haya guardado los 10 mandamientos, incluyendo el cuarto, todo será, tendrá parte final en el juicio de Dios, de manera negativa. Entonces vemos aquí cómo el mensaje de los 3 ángeles es el mismo trabajo del Espíritu Santo. El primer ángel, el Evangelio eterno, es convencer al mundo de pecado. El segundo ángel, la caída de Babilonia, es la justicia de Dios. El mensaje del tercer ángel, la marca de la bestia, relacionado con, es el juicio de Dios. De la misma manera, la obra del santuario ahora, hermanos. Entonces miremos ahora, la obra del santuario es la triple obra del Espíritu Santo. Igualmente, todo en la Biblia es sincronizado perfecta y santamente. Demasiado perfecto es Dios, todo allí sincroniza, todo es perfecto. El santuario, Pablo menciona cada lugar de estos como los pasos para la salvación. Ustedes miramos aquí, dice 1 Corintios capítulo 1, el primer capítulo de la primera carta a los Corintios, en el versículo 30, dice, los pasos para la salvación son justificación, santificación y redención, o glorificación, que es lo mismo, justificación, santificación y redención. Entonces ahora miremos, el santuario dice, en el primer compartimiento, que es el atrio, se encuentra el altar del perdón. El pecador es convencido de pecado. O sea, vamos haciendo un paralelo aquí, ya miramos el mensaje de los 3 ángeles, la obra del Espíritu Santo y el santuario celestial. El santuario dice, se encuentra el altar del perdón. El pecador es convencido de pecado por el Espíritu Santo. Ahí entra la obra del Espíritu Santo en el santuario. Se arrepiente, el pecador se arrepiente, acepta el sacrificio de Cristo y es justificado. ¿Sí? Ahí tenemos, es justificado. Este es el Evangelio eterno. Este es el Evangelio eterno del primer ángel que le fue mostrado a Adán y Eva en el Edén, hermanos. O sea, la Biblia es muy profunda, hay que mirar estas cosas. El Evangelio eterno le fue dado a Adán y Eva en el Edén. Se arrepintieron y fueron justificados. Es el Evangelio eterno, es el mensaje del primer ángel y es la obra del Espíritu Santo, convencer de pecado. En el segundo ahora mire, siguiendo el santuario, en el segundo compartimiento, el lugar santo, la justicia de Cristo permite al nuevo converso que ha salido de Babilonia entrar en el camino de santificación. Entonces miramos ahora aquí, no es tan fácil usted estar siguiendo así pues por oído, pero acordémonos de los pasos de salvación que hablamos en 1 Corintios capítulo 1, justificación, santificación y redención. Entonces santificación es el segundo paso. Entonces el segundo compartimiento del lugar santo, dice la justicia de Cristo, santifica. O sea, sale el pecador de Babilonia y entra en el camino de santificación.
Ese es el segundo paso, y también está conectado con justicia de la obra del Espíritu Santo. Ahora, por último, en el tercer compartimiento, o sea, en el lugar santísimo, el pueblo de Dios es resguardado del juicio contra las naciones. Es sellado y no recibirá la marca de la bestia. Entonces, esto ya es una noticia para el pueblo de Dios. En su santuario, entra en mi santuario. Voy a leer aquí en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Segunda de Tesalonicenses 1 del 5 al 10. Dice lo siguiente: esto es una demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Mire aquí lo que está hablando San Pablo. Han pasado la prueba, la triple prueba, y se sean tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Están en prueba. Los que no conocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo serán castigados con eterna perdición, separados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y para ser admirado en todos los que hayan creído. Qué bendición, hermanos. Amén. Y así dice también el Antiguo Testamento. Voy a leer aquí Isaías 26:20. Miren lo que dice aquí respecto a esto que estamos hablando en el tercer compartimiento. Dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Esto tiene que ver ya con el tiempo de persecución final. Pero esto es lo que estamos tratando de entender, cómo la Biblia nos explica todo el plan de salvación manifestado en la triple obra del Espíritu Santo, el santuario, el mensaje de los tres ángeles. Todo es la misma línea del Espíritu Santo. Pero ahora mire la asombrosa triple obra de Jesús. Voy a leer esto. Acordémonos, la asombrosa triple obra de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Su triple venida a la tierra. ¿Me siguen? Amén. Su triple venida a la tierra. Muchos se preguntan, ¿por qué Jesús no puso mano dura? Me han preguntado a mí, y permitió que su nombre y su persona fuera pisoteada, la ley burlada, la palabra negada. ¿Qué pasó? Bueno, hermanos, es porque la misión de Jesucristo en su primera venida era ¿qué cosa? ¿Cuál es la primera parte del mensaje de la obra del Espíritu Santo? Convencer al mundo de pecado, ¿verdad? Pues esa era la misión de Jesús en su primera venida, convencer al mundo de pecado, para que viendo su condición impotente e incapaz de salvarse, entonces se arrepintiera. Por eso Jesús dice en Marcos 1:15, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos, y creen en el Evangelio, arrepentidos. Entonces era convencer al mundo de pecado. Debían aceptar a Jesús para que pudieran ser salvos. Eso fue lo que vimos en el santuario también. Su primera venida fue una misión de pura misericordia, y aún nos da la mano para salir de la contaminación del pecado, así como le dio la mano a Lot, recuerdan, para que saliera de aquella contaminación de la ciudad y fuera al campo. Cuando estuvo Lot allí en Sodoma, Lot se detuvo, dudando como si no hubiera sido por la misericordia de Dios. O sea, si no hubiera sido por la misericordia, ahí está el registro que dice que Dios le dio la mano. Si no hubiera sido por esa misericordiosamente que le da la mano, Lot se hubiera perdido, hubiera perecido allí en Sodoma y Gomorra. Eso mismo hizo Jesús en su primera venida. Fue una convencer al mundo de pecado y que tomaran la misericordia mientras la tuvieran en cuenta, la tuvieran disponible. Ahora la misión de Jesús en la segunda venida ya es diferente. Entonces viene la segunda venida. Ya no es de convicción de pecado, ni misericordia, sino de justicia. Dará su galardón a los que creyeron, a los que perseveraron y a los que obedecieron. Esta es la segunda venida de Cristo, de justicia. Y los llevará a los redimidos con él. Luego en la tercera venida, ¿cuál es la tercera parte del Espíritu Santo? De juicio. Entonces la tercera venida es de juicio. Entonces la tercera venida de Cristo será de juicio, será la resurrección de los impíos para impartir juicio por su incredulidad y desobediencia. Como vemos, todo el plan de Dios está perfectamente conectado y en la misma línea con la triple obra del Espíritu Santo.
Hermano, esto es una maravilla, todo como lo muestra el plan bíblico y el espíritu de profecía. Voy a leer aquí en el libro Recibiréis poder, página 22, dice así, esto está en enero 12. Hay muchos que hoy ignoran, tanto como aquellos creyentes de Éfeso, la obra del Espíritu Santo en el corazón. Miren lo que dice Elena White, ignoran la obra del Espíritu Santo. Eso no es nomás leer que convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hay que ver qué quiere decir eso y buscar y escudriñando profundamente la Biblia. Continúa diciendo, sin embargo, ninguna verdad se enseña más claramente en la palabra de Dios, Los profetas y apóstoles se han explayado sobre este tema. Hay mucha luz. Cristo mismo nos llama la atención al desarrollo del mundo vegetal como una ilustración de cómo obra su espíritu para sostener la vida espiritual. La savia de la vid, al ascender desde la raíz, se difunde por las ramas y contribuye al crecimiento y la producción de flores y frutos. Del mismo modo, el poder vivificador del Espíritu Santo, que procede del Salvador, llena el alma, renueva los motivos y afectos, somete hasta los pensamientos para que obedezcan la voluntad de Dios y capacita al que lo recibe para producir los preciosos frutos de las acciones santas. Cierro comillas del libro Recibiréis poder. Aquí está mostrando Elena White que la triple obra del Espíritu Santo es manifestada inclusive en la naturaleza, porque la naturaleza tiene 3 pasos, y eso está registrado también allí en la parábola del sembrador. 3 pasos, son solamente 3 pasos para que una semilla dé fruto. Entonces, sembrar, la germinación y el fruto. Dentro de la germinación, pues vienen otros pasos pero ya son cuidados y todas estas cosas, pero una planta normal tiene sus 3 pasos, pues la siembra, la germinación y el fruto. Esos son, y aquí está diciendo, cuando ya viene la flor es porque ya viene el fruto, hermanos. Por eso allá en la parábola de las semillas del sembrador, dice que la buena semilla cayó en tierra y entonces sus raíces fueron profundas, entonces dio y pudo dar fruto cuando las raíces están profundas. Esto es lo que nos enseña en la Biblia sobre la triple obra del Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué sucede ahora, hermanos? ¿Qué sucede ahora? ¿Qué sucede mientras todo esto, mientras estamos viendo y aprendiendo todas estas cosas? ¿Qué está sucediendo? ¿El enemigo se queda quieto? No, para nada. Los únicos que se quedan quietos y sin hacer nada al respecto son los que asisten a la iglesia a recibir su porción de pan liviano y se van contentos para la casa a continuar con sus quehaceres, con lo suyo propio, dice la palabra en Filipenses 2:21. Filipenses 2:21 dice que nadie busca lo que es de Cristo Jesús, ni el misterio de salvación, sino lo suyo propio. No hay quien cabe profundamente. Entonces la naturaleza de Satanás, como decíamos al principio en la introducción, es imitar, copiar, falsificar, engañar, copiar todo el sistema de Dios para seguir usurpando y destruir, porque fue para robar y usurpar y destruir, específicamente contra el pueblo de Dios, y a todo también el que no oponga resistencia. Aquel que no oponga resistencia a la verdad, a ese también lo engaña y lo saca para perdición. Por eso, entonces como estamos hablando de la triple obra, él también levanta su trilogía. Por eso allá explicamos un poquito lo de la Trinidad, que esto tiene que ver ahora con lo que vamos a empezar a hablar, la Trinidad. Aquí lo habla Elena White sobre la trilogía, la cual es una triple amenaza. Apocalipsis 16, capítulo 16, versículo 13, dice: y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. ¿Cuántos espíritus? 3. Esa es la triple amenaza, porque quiere copiar, quiere imitar la triple obra. Entonces dice él, usted tiene 3 pasos, una triple obra, yo también tengo mi gran obra en 3 personas, que son el dragón, la conocemos,
no es el tema de hoy, ustedes ya son estudiosos, la bestia y el falso profeta. Y esto se está dando hoy en día. Todos estos tres personajes están trabajando, ya sabemos, entonces la nación, la bestia, parte de Roma, la nación, la gran ciudad que habla Apocalipsis, que fue también dividida en tres, dice Apocalipsis, dice, fue dividida en tres, y todo el sistema ecuménico, esos tres están trabajando, pero ustedes ya saben todas las cosas que han estado sucediendo, hermanos. Entonces, esa es la gran profecía que estamos hablando. Estos tres son los que perseguirán a los que guardan los 10 mandamientos y tienen la fe de Jesucristo. ¿A quiénes van a perseguir? A los que guardan los 10 mandamientos y tienen la fe de Jesús. Al igual que en el pasado, también tuvo su trilogía, persiguió al pueblo de Dios. Esta la llamamos la triple unión babilónica. Ustedes mire cómo imita lo que estábamos hablando al principio. Ahora ellos tienen una triple unión babilónica. Esa es la trilogía del pasado. Y son reconocidos, la Biblia lo explica, como los edomitas, los moabitas y los amonitas. Otra vez, edomitas, moabitas y amonitas están regados por toda la Biblia y tienen mucha inherencia, mucho que ver con nuestros días presentes y lo que se viene. ¿Y de dónde surgen? ¿De dónde vienen estos? Bueno, el primero recordemos que la Biblia nos lo muestra claramente. Voy a leer aquí Génesis capítulo 25. Ustedes ya conocen la historia, voy a saltarme unos versículos. Génesis capítulo 25 del 30 en adelante dice: y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por eso Esaú fue llamado Edom. De ahí vienen los edomitas, de donde también era Herodes. Herodes, el que mandó matar los niños, familiar de Esaú. Edomitas. ¿Y por qué se llama Edom? ¿Sabe? Edom significa rojo, porque él cambió. Eso fue el color del guiso que estaba haciendo Jacob, y por ese guiso fue que Esaú vendió a Jesús, y así lo llamaron, y así se llamaron todos sus descendientes. Entonces, edomitas, de ahí viene el término, porque Esaú vendió a Jesús, como muchos venderán a Jesús por un plato de comida, porque no tendrán de pronto trabajo, porque fallarán en la triple prueba profética e irán a trabajar en sábado. Violarán el sábado y venderán a Jesús, y serán llamados edomitas espirituales. Y las otras dos tribus, hermanos, que nos quedan, los moabitas y los amonitas. Bueno, eso también está registrado en la Biblia. Todo lo que estamos hablando hoy, no he puesto palabras en mi boca, lo he sacado simplemente de la Biblia y del espíritu de profecía. Dice aquí en Génesis capítulo 19, versículo 36 en adelante también dice: y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab. Ya sabemos que de ahí vienen los moabitas. Sigo leyendo: el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Termino el versículo. Entonces la Biblia lo explica claramente de dónde vienen estas tres tribus, pero hay cosas sorprendentes que tenemos que poner cuidado de aquí en adelante, hermanos queridos. La historia de estas tribus de antaño señala un viejo odio y mucha resistencia contra la obra del pueblo de Dios. Ojo con esto. Estas tribus tenían que oponerse a la obra del pueblo de Dios, a la obra que Dios había puesto en las manos del pueblo. Esto es para nuestra enseñanza, para que despertemos, porque todo esto se volverá a repetir, hermanos queridos. Veamos lo que dice Elena de White en Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 284. Es imposible dar una idea de lo que experimentará el pueblo de Dios que viva en la tierra cuando se combinen la manifestación de la gloria de Dios y la repetición de las persecuciones pasadas. Ay, hermanos queridos, cierro comillas.
Hay que estar muy firmes en la fe, por eso San Pablo dice, el que esté firme y mira que no caiga, porque esto se vuelve a repetir, lo coge en el suelo. Dice, cuando se combine la manifestación de la gloria de Dios, se va a manifestar en su pueblo fiel, y la repetición de las persecuciones pasadas. ¿Cuáles persecuciones pasadas? Bueno, voy a leer aquí unos ejemplos. Todo lo que estamos viendo de esta triple unión babilónica. Esta es una gran profecía del tiempo del fin, hermanos, y que están en línea con Daniel y Apocalipsis. Allí se describe a 3 enemigos que se oponen a la obra de Dios y su pueblo. Vamos a ver algunas historias entonces para ilustrar mejor el tiempo de antaño, porque está sucediendo en el presente. En el capítulo 22 del libro de Números, allá habíamos mencionado algo sobre Balaam. Es el capítulo 22 de Números. Se muestra al pueblo de Dios tratando de entrar en la tierra prometida. Pónganle cuidado, está tratando de entrar en la tierra prometida, están por ahí. Y Moab, Madián y Balaam se levantan contra el pueblo para torpedear, para entorpecer la obra de Dios. Ahí por eso es que se levanta el dragón y utiliza a Balaam, Madián para que influya a Balaam, y están los moabitas. Este es otro, y bueno, esto ya lo conocemos. Ahora miremos otro suceso profético importante. Este lo encontramos en el capítulo 20 del segundo libro de Crónicas. Capítulo 20. Ahí ustedes lo leen, el capítulo 20 de Crónicas, segundo de Crónicas, en donde encontramos que el rey Josafat debe salir a la batalla contra esta triple unión perseguidora. Mire esa palabra, acuérdense que Esaú era cazador, pues no es coincidencia que él era cazador, porque él iba a perseguir, a cazar a alguien. Entonces el rey Josafat, en la triple unión que tiene que enfrentar Josafat, dice que son Edom, Moab y Amón. ¿Y qué sucedió? Voy a leer aquí entonces unos apartes del capítulo 20 de segundo de Crónicas. Dice el versículo 1. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar. Entonces él tuvo temor, y Josafat se propuso consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá, y en nuestras tribulaciones clamaremos a ti. Es otro versículo 27, dice aquí, y en nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir. Paro aquí un momentito para explicar. Aquí está hablando de Amón y Moab. Y los del monte de Seir, ¿quiénes son? Seir significa la tierra de Edom, o sea, los edomitas, porque acuérdense que Esaú, cuando se dividió con Jacob, su hermano, el uno se fue para Sucot, que fue Jacob, y Esaú se fue para Seir. Seir significa moradas temporales. Él prefirió el mundo, que es lo que prefieren muchos cristianos. Entonces el monte de Seir es edomita. Ahí están la triple unión babilónica. Por cuya tierra, sigo leyendo, por cuya tierra no permitiste que pasase Israel cuando venían de la tierra de Egipto, de modo que se apartaron de ellos y no los destruyeron. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a echarnos de tu heredad, que tú nos diste en posesión, oh Dios nuestro. ¿No los juzgarás tú? Porque nosotros no tenemos fuerza para enfrentar a esta multitud tan grande que viene contra nosotros. No sabemos lo que hemos de hacer, mas a ti volvemos nuestros ojos. Aquí, hermanos, ya terminé, bueno, voy a hacer un paréntesis. Aquí dice vemos que el rey y su pueblo habían puesto toda su esperanza en Dios y en su palabra para que los librara de las manos de estos cazadores. Vuelvo y digo, Esaú era un cazador y no es por coincidencia, venían a cazar al pueblo. Pero el desenlace de la historia es la victoria que Dios concede a su pueblo por su fidelidad. Amén. Vuelvo y repito acá, no sabemos lo que hemos de hacer, mas a ti volvemos nuestros ojos. No sabemos lo que hemos de hacer. Y dice que el pueblo de Dios es entendido de los tiempos, que sabía lo que Israel debía de hacer.
pero ellos acudieron a Dios de todas formas. El versículo 24 dice, cuando vino Judá a la atalaya del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí solo habían cadáveres tendidos en la tierra, pues ninguno había escapado. O sea, de los que los venían persiguiendo, ninguno había escapado. Versículo 27, estoy leyendo 2 de Crónicas 20. Y todos los hombres de Judá y los de Jerusalén con Josafat a la cabeza de ellos, regresaron a Jerusalén gozosos porque Jehová les había hecho regocijarse sobre sus enemigos. Ah, mis queridos hermanos, estas son las buenas noticias de la persecución final. O sea, el Señor va a dar la victoria, pero no se la va a dar a todos, como las promesas no son para todos. Hoy en día en las iglesias se predica mucho de promesas, sabiendo que no son muchos dignos de promesa, pues nosotros estamos buscando a Dios cada día, hermanos, mejorando nuestro carácter, creciendo en gracia y en conocimiento, sometiéndonos y consagrándonos a Dios cada día, porque no de todos son las promesas, como dice San Pablo, no de todos es la fe, no de todos. ¿Cuántos se salvarán? Bueno, la Biblia dice cuántos se van a salvar, dice exactamente cuántos se van a salvar, y muchos no saben cuántos se van a salvar. Y ese es un tema que también tiene que ver con este tema de la triple obra. Las 3 partes de la tierra, ¿cuántos se van a salvar? Hermanos, las historias, los testimonios y los hitos bíblicos sobre esta triple unión perseguidora son muchos. Aquí podríamos seguir hablando toda la noche. Pero escuchen esto, lo interesante o alarmante, ustedes lo analizarán y reflexionarán para estar preparados, cada uno esté preparado. Y es que estos perseguidores, lo que estamos viendo de la triple unión babilónica, eran todos parientes muy cercanos del pueblo, eran hermanos con lazos espirituales por parte de Jacob y de Lot. Entonces, ¿sí estamos entendiendo? Eran hermanos espirituales los perseguidores, o sea, ¿quiénes nos perseguirán también? Dice Elena de White, ya lo leímos, que se repetirá la persecución. O sea, ¿quiénes nos van a perseguir, hermanos? ¿Quiénes? Pregúntense, ¿quiénes nos van a perseguir? Si aquí está dejando por escrita la profecía, Daniel, Apocalipsis, aquí está Crónica, los Reyes, la historia de los Reyes es fabulosa para que entendamos lo que sucedió. Y esto dice que va a volver al presente. ¿Quiénes nos van a perseguir? También, porque hay otros que también nos van a perseguir de Egipto. Entonces aquí hay que estudiar también el capítulo 11 de Isaías. Capítulo 11 de Isaías, en los versículos 10 al 15, el Señor dice que Edom, Moab y Amón serán nuevamente entregados en manos de sus hijos, o sea, del pueblo remanente. Esta es la promesa del Señor, hermanos. O sea, no todo es persecución. Dios, así como le dio la victoria a Josafat, porque acudió y buscó a Dios primero, Josafat. Por eso es un rey de los buenos, un rey de los que dio ejemplo. De los 40 reyes que hubo, hermanos, ¿cuántos reyes sobrevivieron? Solamente 8. 32 no lo lograron. Josafat estaba entre ellos. El rey Asa, ustedes ya conocen. Pero entonces el Señor, la promesa es que dice allí en Isaías capítulo 11, que serán entregados Edom, Moab y Amón en las manos de su pueblo fiel. Y Edom, los edomitas, los moabitas y los amonitas dirán, llévanos y te serviremos, y servirán al pueblo de Dios. Las triples pruebas vendrán, hermanos. Ya hemos vivido algunas, hemos pasado todos por algunas pruebas. La persecución vendrá, pero las buenas nuevas es que el pueblo fiel de Dios, que perseveró, que se mantuvo de parte de Dios, que esperó en Jehová y puso su esperanza solo en su palabra y no en una iglesia, escuchen esto, y eso es bíblico, puso su esperanza solo en su palabra, solamente confió en Jehová y en su palabra y no en una iglesia, como lo dice aquí el Salmo. Voy a leer Salmo 130, capítulo 130, Salmo 130, versículo 5. Mire qué hermoso es esto, miren, escuchen. Espero yo al Señor mi Dios, lo espero con toda mi alma, en su palabra he puesto mi esperanza.
¿Quién no ha puesto su esperanza en todas las palabras? Si nosotros vivimos es por la palabra de Dios. Allí nos ha dejado el Señor el manual, la guía, y yo voy, dijo Jesús, y vosotros conocéis el camino. ¿Y dónde está el camino y cómo llegar a él? Ahí está, dice Elena de White, solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras podrán resistir y conocer de los engaños que sobrevendrán al mundo en los tiempos finales, y sobre todo los que van a ser dirigidos contra el pueblo de Dios, solo los que hayan estudiado las Escrituras. Entonces, hermano, este pueblo que guardó la ley de Dios en obediencia, ya saben de cuál hablamos, guardó, el que guarda la ley de Dios en obediencia, y por amor, no por temor. Ese no solamente, este pueblo no solamente será salvo, sino que también será librado del lazo del cazador. Ninguno perecerá. ¿Sabe cuántos perecerán del remanente final? Ninguno. Todos serán rescatados. Todos serán rescatados en el tiempo del fin. Todos los que llegaron allá, porque habrá un remanente del remanente, que muchos del remanente de los que estamos hablando hoy en día, de la verdad presente, de grupos de remanente, para que sepamos, hermanos, no todos los del remanente lo lograrán, porque sabemos que hay muchos de remanente, y estamos en estos grupos de WhatsApp también, estas cosas, pero hay muchos relajados y reposados en Sion que falta. A mí personalmente me falta mucho, pero trabajo diariamente de la mano del Señor. Pero a todos nos falta, pero hay otros que no solamente les falta como a nosotros, sino que no quieren disponer su corazón para el cambio, para construir ese carácter, que es lo que nos va a ayudar a estar fuertes. No nos van a cambiar el carácter, es el mismo que tenemos o que no hayamos cambiado, con el que estaremos cuando Jesús venga, y se definirán muchas cosas. Pero muchos del remanente no lo lograrán, hermanos. Está en la Biblia, está, porque Judá, acuérdense, por eso es importante la historia, la división del pueblo de Dios. El Reino Unido se dividió en dos. Dentro de la iglesia, unos se fueron para el norte y otros se fueron para el sur, ya lo sabemos. Israel y Judá. Y dice el Señor, si Israel apostata, por lo menos Judá que no peque. ¿Sí? Está hablando a Judá. ¿Cuántos fueron para el sur? ¿Cuántas tribus se fueron para el sur? 2. ¿Cuántas para el norte? 8. ¿Qué significa 2? El remanente. Esos somos nosotros, los del pueblo remanente. Pero de esos 2 se perdieron muchos también del remanente, hermanos. Entonces, ya aquí para concluir, este es un mensaje profético que nos tiene que llegar, volverlo a revisar. Pues si la triple obra del Espíritu Santo es yo ahora comprendo más por qué la triple obra maravillosa, majestuosa de Jesús en sus 3 venidas. Primera venida, convencer al mundo de pecado. Segunda venida, de justicia. Y tercera venida, de juicio. Ahí está todo, hermanos. Pero entonces el diablo, queriendo también no quedarse atrás, empieza a atacar con su triple obra también, su triple mensaje de perdición, su triple confusión, y utiliza toda esta triple plaga. ¿Qué más necesitamos para estar seguros, mis hermanos, después de todas estas palabras que el Señor nos dice a través de Isaías 11, por ejemplo? Que serán entregados. Él nos librará, Salmo 91, del lazo del cazador. El cazador se refiere a Esaú, a los edomitas. Eso es lo que significa cazador, a los edomitas. Porque esos son los que persiguieron en antaño, y nos van a perseguir ahora muy pronto. ¿Qué más necesitamos para estar seguros? Orar para la preservación de la fe, estudiar la palabra de Dios para estar alerta, y hay que estudiarla cada 8 días. ¿Sí? Cada 8 días. No, hermanos. Van a la iglesia cada sábado y con eso ya tienen. No, la palabra, la orden de Dios es todos los días. Es la única manera de sobrevivir. Diariamente es el pan. Diariamente es obediencia. No es cada 3 días, es diariamente, para poder estar alerta y preparados. Vivir el Evangelio, porque si yo estudio tengo que vivirlo. Si no lo vivo, no puedo ir a enseñar. Vivir el Evangelio para poder entender los misterios de las pruebas. ¿Por qué las pruebas? ¿Por qué las pruebas? Cuando uno está haciendo pruebas, porque está siendo seleccionado. El que no es probado no es aprobado. Si no hay prueba,
no hay aprobación para el reino de los cielos. Entonces, vivir el Evangelio y luego que lo he vivido, lo entiendo, entonces llevo esta luz a otros que perecen, llevar la luz del Evangelio que me ha sido dada, porque de eso nos van a pedir cuentas, a otros que perecen. Porque esta es una necesidad impuesta, dice San Pablo. Es impuesto llevar la luz. Y confiar y echar mano de las promesas. Las promesas, mis queridos hermanos, no son para todos. Pero si tú eres uno de los que están escuchando, que está luchando de la mano del Salvador todos los días, diariamente, en oración, en estudio, en alabanza, en vivencia, en testimonio, en práctica, en ayuda, en piedad. Por eso conocemos allí la escalera que habla San Pedro. Dice: a vuestra fe añadir virtud, y ahí empieza el primer escalón en la fe y termina en el amor. En el amor es donde tenemos que llegar a la última escalón, pero todos los días tenemos que ir escalando. Eso también es sobre la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Mis hermanos queridos, espero que este mensaje les haya llegado, que podamos revisarlo, repasarlo todos los días, porque es lo que se viene, es la profecía escrita, está comprobada. Hemos mostrado espíritu de profecía y Biblia, entendemos mejor la explicación de por qué el mensaje de los tres ángeles, ligado totalmente a la triple obra del Espíritu Santo de salvación, a la triple obra del Señor que hizo, a la salvación en el santuario, por medio del santuario, que es totalmente nuestra doctrina como pueblo remanente, y que podamos ser aquel remanente del remanente, queridos hermanos. Y como dice San Pablo, buscar la salvación con temor y temblor, porque no todo el remanente se salvará. Eso es muy triste y me alarma y me tiemblo cuando escucho eso en la profecía, que el remanente no se salvará, sino será un remanente del remanente. Habrá mucha prueba y viene el gran día de la gran prueba final para el pueblo de Dios. Por ahora mantenernos entrenando como soldado firme. Tú sufre penalidades como buen soldado, Jesús dijo el Señor, porque el soldado se entrena diariamente para poder estar firme en la batalla. Cuando seamos llevados frente a los tribunales, tendremos que decidir y aprender de aquellos valerosos hombres del siglo XVI que prefirieron lo que fuera, pero estar de parte de Dios antes que los hombres. Y así como lo dijo Esther: y si perezco, que perezca, porque sabemos que está asegurado el lugar nuestro en el reino de los cielos. Queridos amigos, hermanos apreciados, espero que nos volvamos a encontrar y oremos los unos por los otros, para que este mensaje nos sea amplio, para que nos ayude a estar preparados, sabiendo que se viene la persecución de esta triple unión babilónica y que no hay forma de esquivarla, no hay ninguna forma, pero el Señor peleará por todos aquellos que estén fieles y trabajando todos los días en la preparación de su salvación, de su arca, de su vida, llevando a otros de la mano para que también sean salvos. El Señor nos bendiga y muy buenas noches, amigos y hermanos queridos en Jesucristo. Muchas gracias, Fernando. Tremendo tema, muchas gracias. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros, cada uno de los oyentes, que realmente a comenzar a trabajar en nuestro carácter, a formar ese carácter que realmente lo necesitamos, y con esta enseñanza, ¿no? Que seamos oidores, pero también que seamos hacedores de la palabra de Dios, que realmente que cada uno tome conciencia. El tiempo que andamos viviendo ya no es un tiempo de vacilar, sino que es un tiempo realmente a consagrar nuestra vida al Señor, ¿no? Que pues son tiempos difíciles, sí, como lo acabamos de decir. Y pues muchas gracias, le agradecemos mucho por compartir este tema con nosotros en la cadena Fuerte Clamor Final, y es una gran bendición. No sé si le queda tiempo, no sé, a lo mejor habrá un hermano o hermana que tenga alguna pregunta en la cadena, no sé si le queda tiempo de contestar. Pues sí, si tiene alguna pregunta, claro, hermano, con mucho gusto. Bueno, entonces ya después le escribiré. ¿Usted tendrá eso grabado? ¿Me pondría a enviar una copia o algo así?
Amén, amén, claro que sí, claro que sí. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta para el hermano Fernando. Marque estrella 61 y yo abro la línea. Estrella 61. No sé si hay alguien que le tenga una pregunta al hermano Fernando. Marque estrella 61, por favor. Igual decirles que también si les da pena o alguna cosa o no la tienen lista, pues la pueden hacer después por la línea interna o yo les respondo también, o por la línea, no, por la línea abierta, como sea, o por ambas, ¿sí? Para poder responder ahí también para todos, que nos quede, o sea, en el grupo, los que estén en el grupo, o los que quieran, no sé cómo lo manejarán allí, algún acceso, o darles mi número para que también puedan accesar a preguntas, sí, pueden dar ahí por el número de WhatsApp, por el correo. Creo que el tema quedó muy claro, hermano Fernando. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche y que el Señor lo siga utilizando en estos tiempos que nos queda. Y pues de todo corazón le agradecemos bastante por estar con nosotros en esta noche y pues que Dios lo bendiga a usted, a toda su familia acá en Colombia y que siga adelante en este camino que hemos emprendido. Si nos lleva en oración, nos lleva en oración, querido hermano, y con esto terminamos en la noche. Vamos a hacer entonces una oración para despedirnos por un momento, mientras nosotros ya continuamos y seguimos en unión, apoyándonos unos a los otros, como es la voluntad del Señor. Querido Padre misericordioso que estás en el cielo y en el corazón de todos los que aman tu segunda gloriosa venida y temen tu nombre y guardan tus mandamientos. Estamos aquí, Señor, agradecidos por este pan espiritual que hemos recibido de tu palabra, suplicando conforme a tu promesa escrita allí en Salmos 32:8, que dice que tú nos mostrarás el camino que debemos seguir y que los que no han entendido, dice tu palabra, que harás entender a ellos, porque no es fácil entender, Señor, estos temas y menos así tan rápido, pues necesitan mucha dedicación, reflexión, como dice tu palabra, meditación día tras día en oración y en alabanza a nuestro Señor. Ayúdanos, Señor, para que esta palabra, tu Santo Espíritu Divino de la promesa, la haga germinar en nuestros corazones y podamos vivir por ella para la vida eterna, Señor. Que podamos consagrarnos día tras día en tu palabra, solamente de parte de Jehová de los ejércitos, no de mandamientos, ni de libros, ni manuales de hombres, sino solamente escrito está y así dice Jehová. Ayúdanos, Señor, a que podamos, la fe que profesamos, sea una fe viva, entusiasta, como lo fueron los grandes hombres tuyos, que podamos estar testificando día tras día, no hablando nuestras propias palabras, sino las palabras escritas en las Sagradas Escrituras, las palabras del Altísimo, las palabras del cielo espirituales, para que busquemos cada día el reino de tuyo, Señor, sabiendo que tú has prometido que si nosotros nos ocupamos de ti, de tu reino, tú te ocuparás de nosotros. Es un canje, Señor. Gracias por estas palabras. Ayúdanos a ocuparnos de ti, de tu reino, y tú ocúpate de nosotros, de nuestras necesidades, confiando en esta bendita palabra, porque hemos puesto en Jehová nuestra esperanza. En ti está toda nuestra vida y nuestra esperanza, y en tu palabra, Señor. Aquí, como dice el Salmo 130, en tu palabra hemos puesto toda la esperanza, sabiendo que es cierta y verdadera. Gracias por el espíritu de profecía que has puesto delante de nosotros para aclararnos, porque sin esa luz pues, también tendríamos muchas dudas. En Jesús te rogamos, Señor, que te quedes con todos y cada uno de nosotros, que nos regales una noche de descanso maravillosa, reparadora, en la salud que todos necesitan. Dale mucha salud a los que están orando por salud, Señor Santo. Y un despertar glorioso en Cristo Jesús para continuar trabajando en la obra y en la preparación de nuestra arca individual. En lo azul, nuestro Señor, lo rogamos y agradecemos todo. Amén, amén, amén. Muchas gracias, hermano, que pase una feliz noche y muchas gracias por todos aquellos que nos acompañaron en esta cadena en esta noche y por todos aquellos que irán a escuchar
en un futuro, que Dios quede en cada corazón. Muchas gracias, Estelita, gracias, hermana Elizabeth, por compartir